Eran casi las 3 p.m. en el hospital de maternidad de Boston cuando entré en la tranquila sala de recuperación y la vi diminuta, todavía rosada, envuelta en una manta de hospital estampada, con los ojos apenas abiertos bajo las pestañas más suaves que jamás había visto. No lloró, solo emitió unos leves sollozos, como si intentara comprender lo que el mundo le acababa de hacer. Y quizá lo hacía, porque su madre se había ido así como así, había firmado el alta y había desaparecido. Lo había visto pasar antes, durante más de 20 años como enfermera de partos. Aprendes a no inmutarte, aprendes a anteponer el papeleo a la angustia. Pero esta vez algo se quebró. Esta bebé no se sentía como las demás. Había algo en ella. La forma en que sus dedos se curvaban instintivamente buscando el calor, la forma en que hipaba suavemente mientras dormía, la absoluta impotencia de haberla dejado atrás. Me senté junto a su cuna más tiempo del debido. Con solo verla respirar mi mente volvía a un recuerdo que creía haber enterrado. Nuestra hija, la que nunca conocí, la que perdí a mitad de un embarazo difícil hace años. El dolor se había atenuado con el tiempo, pero nunca desapareció. Vivía silenciosamente dentro de mí, aflorando ahora en presencia de esta niñita sin nombre ni a nadie. Extendí la mano y apoyé un dedo suavemente sobre su pequeña palma. Ella lo agarró. Me quedé paralizada, y así, de repente, supe que no podía dejarla allí. No podía dejar que se convirtiera en una carpeta más del sistema. Me daba igual lo que dijera Richard. Tenía que intentarlo. Salí al pasillo vacío y respiré hondo. Me temblaban las manos al sacar el teléfono y marcarlo. Contestó al tercer timbre, con la voz entrecortada y cansada. Elisa, es medianoche. ¿Pasa algo? Richard, ya me costaba encontrar las palabras. Necesito preguntarte algo. Es importante. Hay un bebé, un recién nacido. Su madre se fue. Acaba de salir. Está perfectamente sana. Es hermosa. Lo sé. La palabra me hirió como una cuchilla. Ni siquiera empieces, insistí. Por favor, escúchame. Nunca te he pedido nada, Richard. En realidad no, pero no puedo dejarla aquí. Quiero traerla a casa solo por un tiempo. Por favor, te has vuelto loca, espetó. No vamos a adoptar el error de otra persona. No sabes de dónde salió esa niña. Su madre podría ser una drogadicta o algo peor. No vamos a involucrarnos en algo que podría arruinarnos la vida. Se me quebró la voz. ¿Sabes cuánto he deseado tener un hijo después de todo lo que hemos perdido? Eso fue hace años. Elisa, déjalo ir. Tenemos una vida, una reputación. No voy a permitir que traigas al bebé de un desconocido a nuestra casa. No recuerdo qué dije después, solo recuerdo haber gritado. Él me respondió a gritos y entonces el león murió. Me quedé allí de pie en el pasillo en penumbra, con el corazón latiéndome con fuerza y los dedos entumecidos. Debí de haberme desviado, porque lo siguiente que supe fue que estaba en el baño de enfermeras, agarrada al borde del lavabo, intentando no desmoronarme. Mi reflejo en el espejo parecía el de otra persona, alguien mayor, más solo e insoportablemente cansado. Dejé que las lágrimas brotaran. No lloraba solo por ella, por la bebé sola en esa cuna. Lloraba también por mí, por todo lo que había reprimido durante tanto tiempo, por los años que pasé intentando ser la esposa perfecta, por la hija que había perdido y por la maternidad que nunca llegó. Y sin embargo, en ese dolor algo más brilló. No me importaba lo que dijera Richard, esa bebé necesitaba a alguien. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo yo también necesitaba a alguien. Quizás podríamos salvarnos mutuamente. No recuerdo mucho del viaje a casa esa noche, solo el rítmico golpeteo de los limpiaparabrisas, las luces borrosas de la ciudad y el creciente dolor en el pecho. Boston nunca había sido tan frío. Las calles estaban resbaladizas por la lluvia, pero el frío que sentía provenía de algo más profundo, de algo más antiguo. Recuerdos que creía haber superado empezaron a abrirse paso de nuevo. Maine, el pueblito donde nací, la caravana destartalada que llamábamos hogar, los gritos arrastrados de mi padre tras puertas cerradas, el hedor agrio de la cerveza derramada sobre la mesa de la cocina. Mi madre, distante y silenciosa, fumando un cigarrillo tras otro junto a la ventana como si esperara desaparecer entre el humo. Nunca se peleaban de verdad porque no hablaban, ni entre nosotros ni conmigo. El amor en esa casa era algo tácito, o quizás simplemente no vivido. En la escuela yo era la chica de zapatos de segunda mano y vaqueros remendados, la que nunca traía el almuerzo ni la invitaban a ningún sitio,
Aprendí a esconderme, a mantener la cabeza baja, a callar, pero en el fondo me prometí a mí misma que saldría de allí. Nunca volvería a vivir así, y no lo hice. Estudié mucho, me esforcé en la universidad comunitaria y me las arreglé para entrar a la escuela de enfermería en Boston. Se suponía que esa ciudad sería mi escape, y, en muchos sentidos, fue allí donde conocí a Richard Whitmore. No era encantador, no en el sentido que la mayoría de la gente le da. Era mayor, sereno, exitoso. Era dueño de una empresa de materiales de construcción de alta gama y se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar. Cuando nos conocimos, yo alquilaba un pequeño estudio y apenas conseguía pagar el alquiler. Entró en la tienda donde trabajaba, me hizo algunas preguntas sobre bisagras para armarios y luego sobre mí. No me enamoró. No hubo flores ni grandes declaraciones, solo un interés tranquilo y constante. Le gustaba que yo fuera tranquila, que no bebiera, que no saliera de fiesta y que no pidiera mucho. Una vez me dijo que era una inversión segura y yo fingí que era un cumplido. Nos casamos la primavera siguiente. Durante un tiempo creí que era suficiente. Tenía buena reputación, una hermosa casa en Beacon Hill y nunca alzaba la voz en público. Me decía a mí misma que la estabilidad era mejor que la pasión, que ser cuidada era casi como ser amada. Pero con los años las grietas se profundizaron. A Richard no le gustaba que lo cuestionaran. Tenía opiniones sobre todo: cómo debía peinarme, qué debía cocinar, a qué amigos podía ver. El termostato se mantenía exactamente a 21 grados. Las toallas tenían que doblarse de cierta manera y los pisos nunca estaban lo suficientemente limpios. Él exigía perfección y yo se la daba porque no sabía qué más hacer. Para los de afuera parecíamos una pareja ejemplar, pero dentro de esa elegante casa de piedra rojiza yo era solo una pieza más de la decoración, ordenada, silenciosa, reemplazable. Había cambiado el caos de mi infancia por un vacío diferente, y esa noche, al girar la llave en la puerta principal y entrar en nuestra impecable cocina, me di cuenta de algo aterrador. Podría estar atrapada otra vez, solo que esta vez la jaula estaba forrada de terciopelo y había entrado en ella voluntariamente. Hubo un tiempo en que pensé que un bebé podría salvarnos. Habían pasado 5 años desde nuestra boda cuando descubrí que estaba embarazada. Todavía recuerdo estar de pie en el estrecho baño del personal del hospital, con la prueba en mis manos temblorosas, mirando las 2 líneas rosas como si no pudieran ser reales. Me fallaron las rodillas, caí al suelo, sollozando, no solo de alegría, sino de pura incredulidad. Se lo conté a Richard esa noche durante la cena. No saltó de la silla ni me abrazó, pero su mirada se suavizó. Asintió, murmuró algo sobre conservar el apellido Whitmore y nos sirvió a ambos una copa de agua con gas en lugar de vino. Esa era su forma de celebrar. Pensé que tal vez esto cambiaría las cosas entre nosotros, tal vez la idea de ser padre le derretiría algo. No fue así, no bajó el ritmo, no me preguntó cómo me sentía. Seguía esperando los mismos suelos impecables, las mismas comidas de varios platos, las mismas camisas perfectamente planchadas cada mañana. Cuando mencionaba las náuseas o los cólicos no les daba importancia. Es el embarazo, Elisa, no la peste. Las mujeres llevan siglos haciendo esto. Estarás bien. Entonces llegó esa noche, la que intento no recordar, pero que nunca olvido del todo. Acababa de terminar un turno largo, me dolía la espalda y tenía los pies hinchados. Apenas había cruzado la puerta cuando Richard me preguntó dónde estaba la cena. Había invitado a 2 clientes a comer al día siguiente y quería que limpiaran la habitación, cambiaran las toallas y pusieran el comedor como correspondía. No le importó que estuviera pálida ni que no pudiera retener más que galletas. Estaba fregando el pasillo porque dijo que olía a humedad cuando empezó el dolor. Agudo, profundo, insoportable y luego sangre, demasiada sangre. Grité. Richard llegó corriendo y lo vi en su rostro. Pánico, culpa, tal vez incluso miedo. Llamó a la ambulancia, me tomó de la mano, se sentó a mi lado en urgencias, silencioso y pálido. Pero era demasiado tarde. Nuestro hijo, nuestro único hijo, se había ido. Después de eso, se disculpó. Intentó mejorar, me compró flores, me invitó a cenar, se quedó más tiempo en casa, pero para entonces ya no importaba. Algo dentro de mí se había derrumbado. Dejé de llorar, dejé de tener esperanzas, dejé de sentir gran cosa. Y en lo más profundo de mi ser decidí que nunca más me permitiría soñar con ser madre. A la mañana siguiente me desperté con un olor que no había percibido en casa en 15 años, quizá más, huevos.
Me puse la bata y recorrí el pasillo con la mirada, casi convencida de que seguía soñando. Allí, en nuestra cocina, el mismo espacio inmaculado de acero inoxidable donde había cocinado 1000 comidas sin dar las gracias, estaba Richard en pijama. Junto a los fogones, se giró al oírme y esbozó una leve sonrisa, como si no supiera muy bien lo que hacía. «Preparé el desayuno», dijo, como si fuera algo que hacía todos los sábados. Los huevos estaban demasiado hechos, la tostada un poco quemada. Había dibujado una carita sonriente torcida con ketchup en el plato. La miré con incredulidad. «¿Te encuentras bien?», pregunté, sin siquiera intentar ocultar mi sospecha. «Pensé en lo que dijiste», respondió con un tono más bajo de lo habitual. «Sobre el bebé, puede que haya exagerado anoche». Esa fue la subestimación del año. Se sentó frente a mí, cruzando las manos. «Si esto significa tanto para ti, si aún quieres traerla a casa, podemos hacerlo. No hablé enseguida». Una parte de mí quería saltar a sus brazos. Otra parte dudó. Nunca me había ofrecido algo así. Nunca se doblegó, nunca se ablandó. ¿Era real o culpa? Pero no importaba. Mi corazón se llenó de esperanza. Susurré: «Gracias. ¿En serio? Gracias». Él asintió brevemente. «Entonces, ¿cómo la llamamos?». Sonreí. Ya lo había decidido. «Lucy. Es cálida, suave». Richard se tensó un poco. «No, estaba pensando en Lidia». Parpadeé. «Lidia. Es un nombre fuerte», dijo, «y me recuerda a alguien». Quise preguntar a quién. Quise presionar, pero algo en sus ojos me dijo que no. Todavía no, así que lo dejé pasar. «Está bien», dije en voz baja. «Será Lidia». Esa noche trajimos a Lidia a casa. Era tan pequeña en mis brazos, apenas un susurro. La casa, nuestra fría y cuidada casa de piedra rojiza. De repente se sintió demasiado nítida, demasiado luminosa, demasiado grande. Llevé a Richard arriba, a la habitación infantil que nunca habíamos usado, la habitación que había permanecido sellada durante más de una década. No dijo ni una palabra, simplemente abrió la puerta y me dejó entrar con ella. Más tarde, llené la bañera con agua tibia mientras Richard rondaba cerca, sin saber qué hacer. Coloqué a Lidia con cuidado en la bañera. Sus piernitas pateaban suavemente al envolverla en el agua. «Es tan tranquila», murmuré. Richard se acercó con la toalla en la mano. «Huele a jabón y a algo más, a algo nuevo». Nos reímos, incómodos, indecisos. Entonces, al sacarla y empezar a secarla, noté que su expresión cambiaba. Frunció el ceño y entrecerró los ojos. «¿Qué es eso?», preguntó bruscamente. «¿Qué es qué?». Seguí su mirada. Una delicada cruz de oro colgaba suelta alrededor del diminuto cuello de Lidia. No me había fijado antes. Debió de haberse deslizado bajo su cuello cuando las enfermeras la vistieron. Era pequeña, elegante, la clase de pieza que alguien habría hecho con esmero. Richard extendió la mano y la tocó con suavidad, pero se quedó paralizado. Su rostro palideció. Al principio no habló, solo se quedó mirando como si viera un fantasma. «Elisa», susurró finalmente. «Esta cruz, conozco esta cruz. ¿De qué estás hablando?». Se sentó en el borde de la cama, agarrando la toalla con los nudillos blancos. «Hace más de 20 años, apenas había terminado la universidad, tuve una relación. No era nada serio. Ella se embarazó, le dije que no estaba listo, no quería al bebé, y cuando murió al dar a luz, dejé que se lo llevaran. Me alejé». Él me miró con la voz entrecortada. «Pero antes de hacerlo, mandé a hacer una cruz de oro a medida con el mismo grabado en la parte posterior. Se la di a las enfermeras y les pedí que se la pusieran al bebé alrededor del cuello. No podía respirar». «¿Dices que Lidia es tu nieta?». «No lo sé», dijo, negando con la cabeza. «Pero es la misma cruz. Te lo juro, Elisa, es esa». Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza. «Tenías una hija y nunca me lo dijiste». Bajó la mirada, avergonzado. Pensé que lo había dejado atrás. Pensé que podía seguir adelante. Lo miré fijamente, luego a Lidia. «No», dije en voz baja y temblorosa. «Mañana nos hacemos una prueba de ADN». El sobre llegó 3 días después. Era grueso, de aspecto oficial y completamente silencioso al sostenerlo en mis manos, pero me gritaba en el pecho. Esperé a que Richard llegara a casa. Estaba paseándose de un lado a otro antes de que lo abriera. Lidia dormía en la habitación de al lado, con su suave respiración constante. Sin saber que estábamos a punto de medir su lugar en nuestro mundo con un porcentaje, deslicé un dedo bajo el sello. Dentro, palabras clínicas, líneas impresas, códigos de barras, todo envuelto alrededor de un número brutal, 0% de relación biológica entre Richard Whitmore
y Lydia Rose. Richard lo leyó 3 veces, no dijo ni una palabra. Simplemente permaneció allí sentado, con la mirada fija en el papel, como si éste pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Eso no puede ser. La cruz es correcta», dije. «Es definitiva». Se puso de pie y se pasó una mano por el pelo. «Pero esa cruz, Elisa, esa misma cruz, yo la mandé a hacer. No hay forma de que haya terminado en otro niño». Quería sentir alivio, pero solo sentía confusión. Quizás lo heredó, lo regaló o quizás lo usó otra persona. Richard negó con la cabeza. «Esas cosas no se regalan». Parecía conmocionado, y hay que reconocerle que no habló de devolverle a Lydia. No se apartó, simplemente se sentó junto a su cuna esa noche, mirándola durante horas, como si las respuestas estuvieran escritas en su carita. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en la mujer que la abandonó. Tenía que haber un registro, una firma, un archivo en la base de datos del hospital. Así que usé algunos hilos en la enfermería. Los formularios de admisión indicaban un nombre: Hannah Fields, 21 años, sin contacto de emergencia, sin dirección de seguimiento, pero sí una calle, algo escrito con bolígrafo al pie del historial. Una antigua dirección postal en las afueras de Cape Cod. Eso era todo lo que necesitaba. Richard seguía paralizado en sus pensamientos con la mente anclada en el pasado, pero la mía ya avanzaba. Si no podíamos explicar la cruz, tal vez ella sí, y yo tenía la intención de encontrarla. Cape Cod en invierno no es la versión de postal que la mayoría de la gente imagina. Está vacío, esquelético, las playas son frías y descoloridas, el viento huele a sal y tristeza, y los pueblitos parecen replegados sobre sí mismos. Fue en uno de esos pueblos, apenas un puñado de casas dispersas a lo largo de un camino olvidado, donde la encontramos, Hannah Fields. Su nombre me había rondado la cabeza desde que lo vi por primera vez en el formulario de admisión de Lydia. Sin número de teléfono, sin correo electrónico, sin familia, solo una dirección borrosa y el susurro de alguien que había desaparecido en cuanto dio a luz. La casa parecía abandonada, con la pintura blanca descascarada, las persianas sueltas, un porche que se hundía bajo nuestros escalones. No tocamos nada. Estaba a punto de irme cuando noté un destello tras la cortina, movimiento, vacilación. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Ella estaba en el umbral como una sombra, delgada, pálida, apenas una mujer. Con las mejillas hundidas, su postura cautelosa, su cabello teñido de rosa se desvaneció en la raíz. Una sudadera con capucha raída sobre una camiseta sin mangas a pesar del viento helado. Me miró como si yo fuera un peligro, y tal vez lo era. «No te conozco», dijo con la voz áspera. Respiré hondo. «Me llamo Elisa. Él es mi esposo, Richard. Bueno, hemos estado cuidando a su hija». Entrecerró los ojos. «No le di permiso a nadie». «Lo sé», dije con dulzura. «No estamos aquí para pelear. Solo tenemos preguntas sobre el collar, sobre la cruz». Ante eso, algo se reflejó en su rostro. Se hizo a un lado. «Entra, pero no toques nada». Dentro de la casa hacía aún más frío que fuera. El polvo se adhería a todas las superficies y el olor a moho flotaba en el aire. Nos sentamos en un sofá con muelles que sobresalían, mientras Hannah se encaramaba al borde de una caja de leche. «La cruz», dijo en voz baja, «no es mía, era de otra persona, de alguien que conocía. Se llama Margaret, pero la llamábamos Maggie». Se miraba las manos. Crecimos juntas en hogares de acogida, el mismo hogar, las mismas literas baratas. Ella era la buena, siempre intentando creer que la vida podía ser diferente. Miré a Richard, su mirada se había vuelto distante. Hannah continuó. «Cuando descubrí que estaba embarazada, quise desaparecer. Maggie me dio esa cruz el día que me fui. Dijo que no le traería mucha suerte, pero que quizás sí le traería algo al bebé». Me miró entonces, repentinamente en carne viva. No quería ser madre, no creía poder serlo, se le quebró la voz, solo quería salir corriendo. No dije nada, todavía no, pero en ese momento supe 2 cosas con certeza. Esta chica no era cruel, simplemente estaba rota, y de alguna manera todo esto me condujo de vuelta a Maggie Morgan. En cuanto salimos de la casa en ruinas de Hannah y volvimos al viento, supe que algo había cambiado. Mi mente no podía dejar de repetir sus palabras. El nombre Maggie Morgan. El apellido me impactó primero, Morgan.
No era raro, pero tampoco era nada. Y cómo Richard se calló cuando Hannah lo dijo, cómo la miró fijamente como si hubiera visto un fantasma. Eso me atormentó más que cualquier otra cosa. De vuelta en el coche, no habló. No hasta que estuvimos a mitad de camino por la costa, con los faros atravesando la niebla y el silencio. No se llamaba Margaret cuando nació, dijo finalmente. La llamamos Grace. Me giré para mirarlo, con el pulso latiéndome en la garganta. Era tu hija, dije en voz baja. ¿No lo era? Asintió una vez. Apenas tenía 20 años, demasiado ambiciosa para ser una niña, demasiado egoísta para admitirlo. Su madre quería quedársela. Dije que no, firmé los papeles y me marché. Su voz era monótona, pero sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Y nunca intentaste encontrarla?, pregunté. ¿Qué habría dicho yo?, espetó, que la había desechado por una oficina y opciones sobre acciones. No respondí. El resto del camino a casa se volvió gris. No podía dejar de pensar en esa pequeña cruz de plata, en cómo había pasado de un bebé abandonado por su padre a otro bebé abandonado por su madre. Había algo cruel en su simetría, algo sagrado también, como si el universo hubiera seguido pasando el mismo hilo entre mujeres, intentando suturar una herida que se negaba a cerrar. Esa noche revisé todos los registros públicos a los que pude acceder. Busqué información sobre Margaret Morgan, comparé bases de datos de adopción y busqué en foros a personas adultas adoptadas. Me sentí extraño, recorriendo internet a ciegas, buscando a la hija de otra persona, alguien a quien no tenía ningún derecho. Y, sin embargo, de una forma que no podía explicar, ya no sentía que fuera solo la hija de Richard. Ella era la chica que había renunciado a lo único que le quedaba, su collar, para dar esperanza a otra niña perdida. El gesto había trascendido el tiempo y las genealogías, y había llegado a mis manos. Cuando por fin encontré un registro, un antiguo informe de una residencia colectiva que mencionaba a Margaret Morgan y Hannah Fields como residentes, me quedé mirando los nombres un buen rato. La fecha coincidía, la ubicación era la correcta. No era una prueba, todavía no, pero era una puerta, y la iba a atravesar. Cerré mi portátil y miré a Richard, al otro lado de la habitación, que miraba fijamente un vaso de whisky como si contuviera todas las respuestas. Voy a encontrarla, dije. No discutió, solo susurró, apenas lo suficientemente alto como para oírme. No me lo merezco. Quizás no, pero Maggie sí. La encontramos. Tras días buscando direcciones antiguas y contactando a alguien del personal de la residencia que la recordaba, terminamos en un edificio de ladrillo cerca de la escuela de diseño en Boston, un dormitorio reformado de piedra rojiza. Vivía en el tercer piso, en la habitación 3C. No sé qué esperaba cuando abrió la puerta. Quizás alguien enfadado, quizás alguien frío, pero no esto. La chica que nos devolvió la mirada tenía los ojos de Richard. Eran verdes, penetrantes y con un borde de incredulidad. Llevaba una sudadera color carbón manchada de tinta y borrones de carbón, y tenía los brazos tan cruzados que parecía que se estaba conteniendo. «Hola», dije con dulzura. «¿Eres Maggie?». No me respondió. Su mirada se fijó en Richard. «¿Tú?». Su voz era baja y luego más alta, con un temblor que me hizo retroceder. «¿Qué haces aquí?». «Soy…», intentó Richard. «Solo quería saber». La palabra resonó en el pasillo como una bofetada. Ella se dispuso a cerrar la puerta. «Por favor», dijo él dando un paso adelante. No sabía nada de Hannah, ni del bebé. No vine a poner excusas. Solo necesitaba verte para pedirte perdón. Mega rió, un sonido breve y agudo que no era para nada alegría. «Lo siento». «Lo sientes ahora después de 21 años», lo señaló con dedos temblorosos. «Le dijiste a mi madre que no estabas lista, que tenías un futuro que proteger, así que crecí sin él». Richard se quedó paralizado. Entreabrió los labios, pero no pronunció palabra alguna. «¿Crees que aparecer con un traje limpio y ojos de cachorrito tristes lo mejora todo?», dijo ella, volviendo a su habitación, y entonces la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en el pasillo. Nos quedamos allí en silencio. La oía sollozar a través de la puerta, amortiguado por capas de yeso y dolor, y solo pude alcanzar la mano de Richard, pero él se apartó. De vuelta afuera, bajo el cielo gris de Boston, se sentó en el banco junto a nuestro coche con la mirada perdida. Nunca lo había visto así, tan vacío, tan pequeño. El hombre que una vez medía la vida por contratos y control, ahora se ahogaba en una verdad incorregible.
Me lo merezco, dijo finalmente. No respondí, no porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo, sino porque no había nada más que decir. Algunas puertas, una vez cerradas, no se abren de golpe. Y sin embargo, en el silencio que siguió no pude dejar de pensar. Quizás no sea necesario, quizás solo necesitan permanecer cerrados para que algo nuevo pueda abrirse. La cabaña se sentía diferente. Ahora había calor, no solo del crepitar de la chimenea o del sol de la tarde filtrándose por las cortinas, sino de algo más tranquilo, algo más suave. Hannah estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, sosteniendo a Lidia en sus brazos. No era perfecta en eso. Le temblaban las manos cuando el bebé lloraba y se esforzaba al cambiar pañales como una madre primeriza, pero se esforzaba, y más que eso, estaba presente. La observé desde la puerta de la cocina mientras le susurraba nanas a Lidia, con voz ronca pero tierna. Su cabello teñido de rosa le caía sobre los ojos, y Lidia extendió la mano y agarró un mechón con sus deditos pequeños y curiosos. Hannah rió, un sonido que nunca antes le había oído. Fue irregular, pero real. Había tardado semanas en llegar hasta allí. Al principio, Hannah ni siquiera la abrazaba. Se sentaba en el borde de la cama, con los brazos apretados alrededor de las rodillas, temerosa de mirar a la hija que una vez había abandonado. Pero día a día construimos algo. Rutinas, pequeños impulsos, confianza. Le enseñé a envolverla, a reconocer los diferentes llantos, a respirar cuando la ansiedad la golpeaba como una ola. Y en algún momento del camino di un paso atrás. Esa fue la parte más difícil. Amaba a Lidia como si fuera mía. Desde el momento en que la tuve en brazos en el hospital, imaginé criarla, ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras. Pero no se trataba de mí, se trataba de lo correcto, así que la dejé ir. No de golpe, pero sí lo suficiente. Seguí ayudando a Hannah cuando necesitaba dormir. Seguí cantándole nanas cuando se quedaba sin palabras, pero ya no la rondé. Ya no corregía cada detalle. Una noche, Richard estaba en la puerta observándolos acurrucados juntos en el sofá. Hannah se había quedado dormida. Lidia se acurrucó en el hueco de su brazo. No dijo ni una palabra, solo los miró con algo que no había visto antes, un dolor silencioso y una pizca de esperanza. Es una buena madre, susurré. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Quizás algún día Maggie lo vea, quizás me deje intentarlo de nuevo. No respondí. Algunas heridas necesitan tiempo, pero en esa pequeña casa, con risas que empezaban a resonar y canciones de cuna que volvían a las paredes, sentí algo más. Un comienzo. Nos conocimos en el jardín público cerca de Beacon Hill, justo cuando los últimos destellos de la primavera se instalaban en la ciudad. Hannah abrazó a Lidia, rodeándola con sus brazos, como preparándose para lo que estaba por venir. Richard estaba a mi lado, con las manos ligeramente temblorosas, y por una vez, no por ira ni orgullo, parecía un hombre despojado de toda armadura. Entonces llegó Maggie, estaba serena, segura de sí misma, con un abrigo azul marino sobre su atuendo de estudiante de arte, con la mirada fija en Richards, y por un instante pensé que se daría la vuelta y se marcharía, pero no lo hizo. Se detuvo, a pocos metros de su padre biológico, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada penetrante como cristales rotos. Richard intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Maggie se le adelantó. ¿Por qué ahora?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Es una especie de gira de redención? ¿Quieres que pose para una foto familiar con el hijo que no criaste y la mujer que ignoraste durante 20 años? Richard se estremeció. No sabía ser padre, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Era un cobarde. Me importaba más mi reputación, mi profesión, mi dinero, que la gente a la que debería haber protegido. La mirada de Maggie se desvió ligeramente. ¿Sabías de mí? Sí, lo sabía, susurró avergonzado. Y traté de olvidarlo, pero esa cruz alrededor del cuello de Lidia lo trajo todo de vuelta. No merezco perdón, pero quiero mirarte a los ojos y decirte, lo siento. Hubo un largo silencio. Entonces Maggie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto. Era la misma cruz, deslustrada, un poco doblada, pero inconfundiblemente la que Richard había descrito. La llevaba, dijo, con voz más suave cuando yo era pequeña. Luego la tiré porque te odiaba. Miró a Lidia en brazos de Hannah y luego a su padre. Pero Hannah me dijo algo que me impactó. El perdón no se trata de quien lo merece. Se trata de liberarse del peso del resentimiento. Sus hombros se relajaron un poco.
No estoy aquí para jugar a la familia feliz, Richard, pero ya no aguanto más este odio. Entonces colocó la cruz en la palma de Richard, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás algo más pesado que el oro, pero más ligero que el dolor. Un año después estaba de pie en nuestra cocina, descalza, con una mano apoyada en mi vientre, todavía medio incrédula. Estaba embarazada. A los 39 años, tras años de médicos, abortos espontáneos y puertas cerradas, lo imposible había sucedido. Mi cuerpo, que antes solo conocía el dolor, ahora albergaba vida de nuevo. Richard me encontró allí esa mañana. La luz del sol proyectaba largas líneas sobre el suelo de madera. Puso su mano sobre la mía y por primera vez en mucho tiempo había lágrimas en sus ojos, pero no del tipo que nace de la vergüenza o el arrepentimiento. Eran nuevas, más ligeras, más libres. No merezco esto, susurró. No, dije en voz baja. Pero todos tenemos segundas oportunidades, Richard, incluso a quienes nunca las piden. No éramos perfectos ni de cerca. Pero de alguna manera las piezas habían empezado a encajar, no por fuerza ni por obligación, sino por algo más suave, algo que solo había llegado cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Maggie fue la primera en visitarnos al enterarse de la noticia. Vino con su prometido, un amable estudiante de arquitectura que la adoraba. Estaban planeando una boda en otoño, con flores silvestres, música en vivo y sin rastro de los fantasmas que una vez la atormentaron en su infancia. Y cuando le pidió a Richard que la acompañara al altar, no fue por tradición, sino por decisión propia. Ese día, mientras lo veía arreglarse la corbata y cepillarse el polvo invisible de la solapa, vi a un hombre renacer, aún con defectos, aún terca, pero orgullosa de una forma que finalmente aflojó algo en mi corazón. Hannah nunca se había ido. Se quedó en la habitación de invitados al principio para ayudar con Lidia, pero con el tiempo solo porque pertenecía. Ella y yo nos convertimos en un equipo, a veces copadres, a veces compañeras tranquilas durante el té nocturno, a veces solo dos mujeres aprendiendo a sanar juntas. Lidia nos llamaba mamá a ambas sin dudarlo, y de alguna manera eso le hacía sentir bien. Lidia. Ay, Lidia. Había empezado la escuela ese año, mochila pequeña, sonrisa torcida y esa clase de risa que hacía que los desconocidos voltearan la cabeza. Era el corazón de esta familia, aunque ella no lo supiera. Una niña que una vez fue descartada, ahora el pegamento que unía a 3 generaciones de mujeres rotas. Ella trajo luz a habitaciones que solo conocían el silencio, alegría a rituales que antes parecían vacíos. Cada vez que tomaba la mano de Maggie o besaba la mejilla de Hannah, era como si el universo se reparara a través de sus diminutos dedos. A veces la encontraba sentada junto a la ventana, tarareando mientras sostenía la misma cruz que una vez deshizo nuestro mundo. Aún no conocía toda su historia, pero algún día la conocería, y esperaba que, cuando llegara ese momento, se sintiera orgullosa, no porque fuéramos perfectos, sino porque nos elegimos una y otra vez. No somos la familia que imaginé de joven. Somos algo más extraño, más profundo, unidos por el dolor y la gracia, y por 1000 pequeñas decisiones de permanecer juntos, de intentar amarnos incluso cuando es difícil. Y mientras arropaba a Lidia en la cama una noche, con nuestro hijo nonato moviéndose suavemente bajo mi mano, la besé en la frente y le susurré, ¿sabes, niña? Creíamos que te estábamos salvando. Me miró parpadeando desconcertada. Pero en serio, sonreí. Tú eres quien nos salvó.